BioBioChile.tv presenta Los columnistas. Opiniones que construyen realidad. Antes de ayer, el gobierno ingresó a la Contraloría un decreto sobre modificación de contratos entre entidades financieras y consumidores. Ayer, ante las protestas del comercio y de las asociaciones de consumidores, lo retiró de la Contraloría para corregir la redacción. El decreto 39, que lleva la firma de la presidenta, autoriza a los bancos a hacer cambios unilaterales en los contratos de cuentas corrientes y de tarjetas de crédito. Esto quiere decir que van a poder subir los cobros por comisiones de sus servicios cuando les parezca y sin que los consumidores puedan rechazar o defenderse eficazmente de estos cobros arbitrarios. Este decreto es una muestra impactante de la distancia que separa las buenas intenciones y los discursos edificantes de la práctica de las instituciones en las que nos dicen que tenemos que confiar. Seguramente la presidenta no sabe que el CERNAC tiene un juicio en contra del Banco de Chile por cobro de comisiones indebidas. Seguramente no le han informado que con el decreto que acaba de firmar le quita el piso legal y político a la demanda. Probablemente nadie le ha explicado que con este decreto se rompen las confianzas con las organizaciones de consumidores y de seguro ha sido sorprendida por la destrucción de la credibilidad del CERNAC. Eso es lo que se deriva de este decreto. Cuando la presidenta se dé cuenta de que ha sido mal informada y que su nombre y su firma se han usado una vez más para empañar sus esfuerzos de transparencia, entenderá que el decreto 39 autoriza y exige la pregunta que sigue. ¿Es este decreto el pago de los favores al Banco de Chile? Me van a decir que es una pregunta audaz, pero si vamos a investigar la corrupción, tenemos que seguir el hilo del dinero y ver hasta dónde conduce y a qué rendimientos políticos puede llegar. No nos basta saber que hubo políticos que recibieron plata, queremos saber cómo las pagaron. Tanto en el gobierno de Piñera como en el de la presidenta Bachelet, el procedimiento hasta ahora ha sido idéntico. Conversaciones encerradas, secretas, compartimentadas del gobierno con los actores empresariales. Llamado a una consulta pública de la que nunca se rindió una cuenta. Ingreso en secreto del decreto a la Contraloría. Retiro del decreto para corregir problemas de redacción. Hasta aquí el gobierno pasado. Reingreso a la Contraloría sin cambios mayores para ser aprobado en un cerrar de ojos. Negativa entre medio del Contralor a recibir a los actores sociales que impugnábamos el decreto. ¿Por qué este reglamento es importante? Hace pocos años la Corte Suprema dictó un fallo en contra de Cencosud que declaró ilegales las cláusulas de los contratos que permiten alzas de costos decididas unilateralmente por los proveedores. Los bancos y las grandes casas comerciales se han quejado amargamente de la pérdida que les significa no poder ajustar los contratos según su voluntad. La verdad es que sin necesidad de subir las comisiones, los bancos han aumentado de 3.400 millones de dólares a más de 4.000 millones de dólares su utilidad en el año pasado. Lo que hace el decreto 39, en primer lugar, es validar formas de aceptación supuesta de los clientes a las alzas unilaterales dictadas por los proveedores, sin expresión de causa o explicación alguna. En segundo lugar, y esto es aún más sorprendente, el decreto excluye a los bancos de la necesidad de pedir consentimiento a los clientes para hacer cambios en los contratos de cuentas corrientes o los planes asociados. Es decir, los bancos no tendrán que responder ante la Ley de Defensa de los Consumidores y solo serán regidos por la Ley de Banco. Es como si 15 años de lucha por los derechos de los consumidores
fueran tirados a la basura. Queremos creer que la presidenta ha sido sorprendida con este decreto, pero esto debe ser detenido ahora. Se nos pide confiar en las instituciones, pero se dicta un decreto que favorece directamente al banco del señor Luksic, en una medida mucho mayor que al resto de los bancos. Es difícil de entender y las autoridades tendrán que explicarlo y corregirlo. Es necesario parar este decreto, porque es ilegal y porque es injusto, porque favorece a los bancos y a uno en especial en detrimento de los consumidores. Es necesario pedirle a los parlamentarios que se pronuncien. Es necesario dar a conocer la opinión de cada uno sobre este proyecto de atropello. Esto debe parar ahora y la única protección que tenemos es la voz de la ciudadanía. Por favor, manifiesten su rechazo al decreto Luksic. Muchas gracias. BioBioChile.tv presentó Los Columnistas. Opiniones que construyen realidad.